Bueno, buenos días allí, buenas tardes aquí, pero como yo suelo ser una persona muy despistada, mis alumnos se ríen de mí por eso, siempre me suelo equivocar y suelo dar también los buenos días cuando es por la tarde, o sea que estoy perfectamente adaptado a la situación en la que estamos en estos momentos. Yo voy a intentar hablar pues del orden de 40 a 45 minutos, con la esperanza, esto se suele decir siempre y casi nunca se cumple, pero yo persisto en la esperanza de que luego en el diálogo y en el intercambio de ideas puedan salir cosas muy interesantes, porque el profesor Ayala es también un gran experto en estos temas y estoy seguro de que todos los que están aquí pues tienen ya sus lecturas y sus ideas. Por eso voy a concebir más bien este rato de compartir ideas, pues eso, como una especie de, como lo que sería una sesión entre especialistas, una sesión entre iguales. Y después de hacerme cargo un poco del perfil de la asignatura del que me hablaba el profesor Ayala, se me ocurrió que sería interesante vincular estos tres conceptos que son conceptos emergentes, como se dice ahora, de las ciencias humanas, que son el concepto de transhumanismo, el concepto de ecologismo y el concepto de biopolítica. En muchos aspectos, ecologismo y transhumanismo están reñidos, están confrontados. Da la impresión de que si eres ecologista no puedes ser transhumanista y que si eres transhumanista no eres. Podrías ser ecologista tal vez, pero en unos sentidos muy laxos, como sumo, a lo sumo podrías tal vez hablar de economía circular y otro tipo de cosas que están asociadas al ecologismo, pero digamos a los aspectos más marginales del ecologismo. Sin embargo, hay un elemento que tienen en común tanto el transhumanismo como el ecologismo, que yo creo que son las dos grandes novedades en la cultura de nuestro tiempo, en la cultura de nuestra época. Bueno, hay dos cosas que tienen en común. Una primera cosa que tienen en común es su origen, ¿no? De dónde proceden tanto el transhumanismo como el ecologismo. Y proceden pues de muchas cosas, pero básicamente proceden de lo que los expertos en historia de la tecnología llaman la tercera gran revolución tecnológica de la humanidad. Muchos expertos consideran que desde que existe el ser humano hasta hoy ha habido, fíjense ustedes, solamente tres grandes modificaciones drásticas, fundamentales, del entorno tecnológico y material de los seres humanos, solamente tres. Una de ellas es la que va desde, bueno, lo que es la revolución, es la que da origen a las culturas tal como las conocemos, las grandes culturas de la antigüedad, pues las grandes ciudades, la escritura, lo que sería la agricultura de riego y azadón, todas estas cosas. No vamos a perdernos ahora con este tema. De ahí vienen muchas cosas fundamentales, vienen la mayor parte de las bases de nuestros lenguajes, de los lenguajes que hablamos, proceden de ahí. En Europa, pues buena parte de las carreteras o de las ciudades, muchas de ellas vienen de la Edad Media, pero otras muchas vienen también de este momento fundacional, y también vienen grandes tradiciones espirituales, las grandes tradiciones espirituales que vienen de este momento también fundacional de la humanidad. Luego tendríamos la revolución industrial, así que fíjense que estoy diciendo que en muchos aspectos fundamentales de la tecnología humana desde el 4000 a.C. hasta 1750 más o menos, hemos estado en un entorno tecnológico muy estable, muy parecido, aunque de entrada no lo parece, pero en realidad sí, lo que llamaban, los ingenieros saben mucho de esto, pues en realidad los cuatro grandes, el tornillo, la rueda, la palanca, el plano inclinado, la cuña, todo este tipo de cosas. Es decir, Herón de Alejandría podría haber entendido básicamente cualquier artefacto que llevase pues un personaje del siglo XVI, ¿no? Y luego, fíjense que se acelera desde la revolución industrial hasta
hasta más o menos finales de la Segunda Guerra Mundial, donde tendría lugar esta nueva revolución tecnológica, que son revoluciones que no afectan solo a los artefactos, afectan también a nuestras ideas, afectan a nuestra cabeza, a la manera de ver el mundo y a la manera también de relacionarnos con Dios, con el Estado y entre nosotros mismos. Así que fíjense que estaríamos en un momento muy determinante en la historia de la humanidad. Esto en cuanto al origen. Este proceso del que estoy hablando da lugar a una gran crisis medioambiental, a una crisis medioambiental enorme, que es el origen del pensamiento ecologista, que tiene una dimensión filosófica muy profunda. El ecologismo es también una filosofía en el sentido más riguroso y profundo. No hay solo un ecologismo, este es el primer error que debemos descartar. No hay solo una teoría ecológica, hay muchos ecologismos distintos, pero lo que es el nivel de discurso ecológico tiene unas raíces filosóficas muy profundas que van a entender porque se pueden explicar en dos líneas. Básicamente, hasta Descartes y hasta la modernidad, el proyecto filosófico de la humanidad, incluido Tomás de Aquino, parte de la pregunta por el ser. Y esta pregunta por el ser no es por el ser humano, es por el ser. Es decir, no hay todavía una distinción fundamental entre el ser humano y el ser. Un ser que se puede predicar de las piedras, de las plantas y de nosotros. Bueno, con Descartes, con Kant, con la modernidad, todo esto habría cambiado, habríamos empezado a preguntarnos sobre todo por el ser humano y a respondernos desde el ser humano, y esto implicaría también pues, una quiebra, una fractura en nuestra vinculación espiritual, intelectual y afectiva con la naturaleza, que estaría en la base también de nuestra crisis medioambiental, por no hablar de cosas tan obvias como cómo se dispara la población mundial a partir de la segunda revolución industrial, la llamada segunda revolución industrial. Bien, esto por un lado. O sea que en su origen tienen algo que ver, pero tienen algo que ver también muy importante, no solo en su origen, sino que políticamente, el impacto político que tiene tanto el ecologismo como el transhumanismo en nuestras sociedades es tremendo, porque nos obliga a replantearnos básicamente categorías fundamentales de nuestra ética y de nuestra política, que están vinculadas a la noción de vida. Por eso la biopolítica es una de las grandes corrientes emergentes. Yo diría que es una de las grandes tareas que tenemos que hacer todos, porque va a ser el gran ámbito de la reflexión política seguramente durante todo este siglo. Claro, cuando se habla de biopolítica, normalmente estamos pensando en el gran inventor de la biopolítica, el gran descubridor de la biopolítica, más que inventor, descubridor, no olviden esto, más que inventor, descubridor, que es Foucault. De quien, por cierto, se acaban de descubrir hace muy poco algunos elementos un poco tortuosos de su vida y de sus hábitos sexuales en el norte de África, ¿no? Porque muchos franceses han solido ir tradicionalmente al norte de África pues a hacer turismo sexual, pero fundamentalmente turismo sexual con menores, ¿no? Entonces parece que se están documentando muy seriamente algunos elementos de Foucault en este deseo. Pero bueno, el ser humano es muy complejo, no podemos reducir al ser humano solo a una dimensión de un momento de su vida, ni tampoco la obra al autor. Efectivamente, ahí está la biopolítica como... Bien, entonces yo ahora había pensado, supongo que voy a hacer una brevísima introducción con imágenes al concepto de biopolítica, para no perderme, porque tiendo a divagar mucho, para no perderme y coger un hilo conductor que nos lleve. Así que voy a compartir pantalla con permiso del moderador, a ver si puedo hacerlo.
Sí, aquí lo tengo. Bueno, pues empiezo a compartir pantalla. Bien, ya estamos. Ahora deberían estar viendo mi pantalla y esto lo tengo aquí. Sí, señor. Ahora sí lo estáis viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a ver. El concepto de biopolítica, seguramente estoy solapándome con muchas cosas que hayan visto en clase con el profesor Ayala, pero bueno, así las manejamos desde dos puntos de vista. El concepto de biopolítica, sobre todo, surge con este autor sueco de comienzos del siglo XX, Rudolf Helen, y aunque Rudolf Helen no va por aquí inicialmente, se va a asociar inmediatamente o se va a apropiar de este concepto inmediatamente movimientos como el nacionalsocialismo alemán. O sea que es un concepto sospechoso. Y está bien que sea un concepto sospechoso. Es decir, está bien que empecemos por considerar el concepto de biopolítica como algo sospechoso con lo que hay que tener cuidado. Como ustedes saben, además, muchas de las primeras medidas directamente biopolíticas del siglo XX, como por ejemplo la esterilización, el decreto de esterilización, la ley de esterilización del estado de Virginia, que acabó en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que luego el Tribunal Supremo de los Estados Unidos avaló con el argumento de que si se podía exigir a un joven norteamericano su vida en caso de guerra por reclutamiento, entonces también se podía pedir a otros ciudadanos norteamericanos su fertilidad por el bien de la nación, ¿no? Que es una sentencia muy famosa que firma este gran juez, este gran jurista americano Oliver Wendell Holmes, ¿no? Bien, o sea que la biopolítica ya nace a comienzos del siglo XX, no se asocia solamente al pensamiento nacionalsocialista, pero sí se asocia al pensamiento nacionalsocialista y a otros muchos pensamientos. Tengan ustedes en cuenta que en esta época estamos en pleno apogeo del verdadero colonialismo. A veces, por ejemplo, hablamos de colonialismo para referirnos a la relación que hubo entre la corona de España, entre los Habsburgo, y los territorios de América donde ustedes viven ahora, ¿no? Yo creo que no es correcto hablar en ese caso de colonialismo, ¿no? No es exactamente hablar en ese caso, no es exacto, pero bueno, esto es otro debate. En este caso sí estamos hablando de colonialismo, del que hay en el siglo XIX y finales del siglo XIX, que, como decía Hannah Arendt, se caracteriza porque las personas que ya vivían allí ni siquiera llegan a ser esclavos. Dice Hannah Arendt, no tienen ni siquiera el estatuto de esclavos, que en definitiva es un estatuto político, aunque sea el ínfimo estatuto político, sino que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Entonces yo creo que hay una novela que marca muy bien esta concepción, que es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que invito a que lean en esta clave, ¿no? Bueno, pero aquí viene pues todo lo que es la eugenesia, el movimiento de eugenesia. Eso es lo que no quería que se me olvidase. Biopolítica surge como eugenesia y eugenesia surge también como discurso legitimador del colonialismo. Si ustedes están estudiando pues cualquier disciplina que estén estudiando, pues a lo mejor están estudiando lo que sería la metodología correlacional de las ciencias sociales, varianza, covarianza, desviación típica, todo eso. Todo eso es una invención de un señor que es Parson, que es el secretario personal del primo de Darwin, que se llama Galton. Francis Galton, en esta época, un poquito antes, pero en esta época más o menos, está desarrollando un ambicioso proyecto que tiene un objetivo, el objetivo de justificar que si los ingleses dominan la Tierra en ese momento es porque son una raza superior, y que si dentro de los ingleses hay una nobleza inglesa que domina el resto del pueblo, es porque dentro de la raza superior son una casta objetivamente superior, biológicamente superior. Y eso le lleva
a Galton a inventarse un experimento que nunca realizó, porque es falso, pero que establece unos principios de psicología que son verdaderos. Es decir, lo que decía era básicamente cierto, pero se inventó los datos. Ahora bien, el concepto de biopolítica y sobre todo la palabra biopolítica surge sobre todo, como saben, en una conferencia que da Foucault en 1974 que se llama El nacimiento de la medicina social. Y a partir de ahí va a tener un recorrido amplísimo e interesantísimo. Y a mí personalmente uno de los autores que más interesantes me parecen a la hora de hablar de biopolítica es Giorgio Agamben, con su obra Homo Sacer, que tiene 3 volúmenes y que es una cosa muy compleja y que no se preocupen ustedes que no les estoy amenazando con contarles la obra Homo Sacer de Giorgio Agamben. Pero sí quiero perfilar un poco más el concepto de biopolítica, siguiendo un poco las piezas de juego que sitúa Agamben sobre la mesa. Y ya no tanto Foucault, sino Agamben, porque la biopolítica de Agamben critica unas cuantas cosas importantes al planteamiento que hace Foucault. Lo asume, pero también lo critica a veces en profundidad. Bien, esta es una distinción clásica que quiero destacar, no tanto por ustedes, sino sobre todo por mí, para que me quede muy clara en el curso de la conversación de esta tarde. Como ustedes saben, en el griego antiguo hay 2 términos para referirse a vida, para lo que nosotros traduciríamos como vida. Uno es zoe, que es la vida biológica, la vida que yo comparto con mi perro o con mi gato, y que es la misma, que además la compartimos todos. Y otro es bios. Bios se asocia sobre todo a lo que sería un proyecto de vida personal y se asocia sobre todo al concepto que va a dar origen a la ética en su significación más plena, que es la de una vida buena. Cuando decimos que el sentido de la ética de Aristóteles, de Tomás de Aquino, también de Kant, es en el fondo proponer para el ser humano una vida buena, estamos refiriéndonos a este bios. Y cuando Aristóteles dice que el hombre es un zoon politikon, es verdad que emplea la palabra zoon, la palabra bicho, la palabra animal, como la va a emplear Marx, por cierto, cuando quiere distinguir la creación humana de lo animal, dice das tire, lo bicho, lo bicho. Los animales hacen una cosa, Hannah Arendt vuelve sobre esto, trabajan, se fatigan, tienen que comer, tienen que guarecerse ya, pero eso solo hacen lo bicho. Lo humano es otra cosa, el trabajo humano no es eso, no es la fatiga, es la creación, es la transformación del mundo. Bueno, el concepto de bios, por lo tanto, sería de antemano un concepto esencialmente humano. El concepto de zoe es el concepto de la vida en un sentido como el que no exactamente así, no es esto lo que quiere decir Agamben cuando dice nuda vida, pero bueno, el concepto de la simple vida, de la vida de la biología. Es importante, por tanto, quedarse con la idea de que tanto nuestra tradición de pensamiento político como nuestra tradición de pensamiento ético se han centrado sobre todo en bios y no en zoe. Hasta cierto punto, porque es inevitable legislar también sobre la zoe, siempre. Por ejemplo, cuando estableces el poder basándote en la pena de muerte. La pena de muerte, ya matarte, es un acontecimiento que compartes con un gato o con un perro. Te han matado biológicamente. Pues, ¿qué se hace con niños que tienen ciertos defectos al nacer? O, bueno, desde el origen mismo de la sociedad hay también una reglamentación de la zoe y no solo de la bios. Pero nos hemos centrado sobre todo en la bios. Y yo creo que aquí Foucault tiene mucha razón cuando observa que desde el siglo XIX, estamos asistiendo
a un cambio de paradigma político por el cual los gobiernos, el poder, las leyes del Estado empiezan a darle cada vez más importancia a la ZOE en detrimento de la BIOS, de manera que la ZOE empieza a convertirse en un elemento político crucial. Fíjense, ya no estamos hablando de una vida buena, ya estamos hablando del gobierno de la vida, de la organización de la vida biológica. ¿Cuándo muere una persona? ¿A quién se le da un medicamento? Cuestiones tales como pues eso, pues la eugenesia, la eutanasia, el aborto. Eso ya cada vez está más presente en nuestras vidas. Y yo creo que es evidente que la situación de pandemia en la que estamos viviendo hoy en día lo muestra clarísimamente, clarísimamente. Yo ahora mismo estoy confinado en mi casa durante 10 días porque uno de mis hijos, mi hijo pequeño, pues tiene coronavirus. Está ya prácticamente repuesto, está ya prácticamente bien. Los demás estamos tocando madera, ¿no? Como se dice, a ver qué pasa, a ver si conseguimos librarnos, porque ninguno de nosotros está vacunado. A mí me han ofrecido la vacuna, pero he preferido pensármelo un par de veces. Y claro, fíjense lo que eso significa. Si yo no tengo en verano un papel con una certificación de vacunación, pues voy a tener tal vez problemas para moverme, no ya dentro del espacio Schengen de la Unión Europea, sino incluso dentro del propio territorio español. Oiga, ¿usted está vacunado? No, pues entonces no puede venir, no puede volar, no puede hacer este sitio. Fíjese que este tipo de procesos a los que ahora nos estamos acostumbrando con esta situación de pandemia no son tan comunes, no son tan usuales. Y en todos los países los legisladores se están encontrando con que las constituciones son virtualmente intocables a la hora de tocar estos derechos. Es decir, en España, como supongo que ocurre también en Colombia, para que el gobierno de la nación pueda decirme a mí, no puede usted ir a visitar a su hijo que vive en Extremadura, tiene que decretar el estado de excepción. Estado de excepción, que es un concepto fundamental para Agamben y también para Carl Schmitt. Bueno, los dos grandes poderes últimos del poder político, para Agamben y para Carl Schmitt, el verdadero poder reside en estas dos cuestiones. ¿Quién tiene poder para decidir quién vive y quién muere? ¿Y quién tiene poder para decir estamos en un estado de excepción? Y por lo tanto, las reglas de juego habituales quedan suspendidas. Eso es el verdadero poder. Quien puede hacer eso, tiene el poder. Quien no puede hacer eso, tiene un poder secundario o muy derivado. Bueno, pues fíjense que en la pandemia se tienen lugar los dos. Hay un elemento que Agamben menciona, pero menciona muy de pasada, que es el oikos, el hogar, nuestro hogar, nuestra casa. Dice algo muy interesante, y es que ahí estamos en un reino que también está empezando con la pandemia, eso no lo dice Agamben, nosotros lo estamos viendo ahora, cómo esta pandemia ha hecho de repente emerger el oikos, el lugar donde estamos, como un lugar intermedio entre BIOS y ZOE. BIOS es mi trabajo, mi actividad política, mi actividad moral, mi relación humana, la cultura, los valores, los principios. ZOE es que duermo, que me lavo los dientes, que necesito beber agua o utilizar el cuarto de baño de vez en cuando. Y el oikos, el hogar, es justamente el lugar donde se da la transición entre esos dos mundos. El mundo de necesito dormir y el mundo de mañana tengo una entrevista de trabajo importante. Bien, muy rápidamente, tan rápidamente que lo voy a quitar inmediatamente, pero hay una observación muy interesante de Agamben cuando dice que uno de los rasgos típicos
del ejercicio de la biopolítica es que toda sociedad genera siempre unas víctimas. Puede ser, por ejemplo, un feto abortado, podría ser una víctima. Puede ser un anciano abandonado a su suerte, podría ser una víctima. Toda sociedad siempre genera unas víctimas, dice Agamben, cuya muerte no es ni un castigo ni un sacrificio a los dioses o a la historia. Los soldados que mueren en el campo de batalla son un sacrificio. Y el enemigo al que le corto la cabeza es un castigo. Es un castigo o es un sacrificio. Pero todas las sociedades tienen que gestionar tarde o temprano una serie de víctimas mortales que sin embargo no son ni castigos ni sacrificios. Por ejemplo, ¿por qué de repente se decide en un país empezar a vacunar a este sector de población y no a este otro? Esa medida, sin duda, puede ocasionar víctimas en el otro sector de población. Y decimos, bueno, pero es que no había otra solución. Teníamos estas vacunas, teníamos que tomar una decisión, hemos de... Esto es algo, por cierto, que los médicos en los hospitales hacen constantemente. Sobre todo se protocolarizó con la guerra de secesión norteamericana. Es decir, bueno, pues yo tengo que atender a 5 personas, 5 personas requieren mi atención, solo puedo atender a una, valoro a cuál, por criterios médicos, a cuál de esas personas voy a dedicar mi atención y cuya vida voy a salvar, y las otras 4 van a morir. Esa decisión de ese médico en ese momento es un elemento de esto que es en lo que se basa Agamben para hablar de Homo sacer. Víctimas que no son ni castigos ni sacrificios. Bueno, y ahora ya voy a omitir la presentación, me voy aquí, vale, y ya no comparto. Con esta introducción, que ha sido un poco la parte más teórica, voy a ir ya aterrizando. Si ustedes se fijan alrededor de lo que tienen a su alrededor, se van a dar cuenta de que la cantidad de aspectos políticos que directamente atañen a elementos de la vida biológica de las personas cada vez son mayores. No solamente con la vacuna, sino pues regulación de la eutanasia, en qué circunstancias se jubilan las personas. El tema de la jubilación es un tema muy importante y que está metiendo mucha presión en nuestro sistema económico. Algunos expertos consideran que la crisis del 2008, en la que Estados Unidos tuvo que nacionalizar la banca, no se debe solo a acrobacias financieras, sino que esas acrobacias financieras se deben al hecho de que en el mundo empieza a haber una cantidad enorme de jubilados que quieren vivir bien de su pensión. Y ya sea esa pensión pública o privada, sobre todo si es privada, esos fondos de pensiones necesitan una rentabilidad financiera que la economía mundial ya no va a poder soportar. Dicho de otra manera, nuestra revolución tecnológica, la tercera, recuerden, hace que la condición vital básica del humano, desde hace poco, sea la de anciano. Casi todos los que estamos aquí vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida pudiendo ser abuelos. Y ese va a ser el paradigma de ser humano. El paradigma de ser humano soy yo. Personas que andamos ya pues, en la sesentena, rodeando la sesentena. Y esa es la edad del floruit, la edad en la que va a estar la humanidad. Si tú empiezas a jubilar a millones de personas en el planeta, porque se lo merecen, a los 60, 65 años, y en muchos casos esas personas tienen que vivir de fondos de pensiones, pues tiene que haber un nivel de especulación financiera brutal, enorme. Volvemos otra vez al mismo tema. Bien, esta es la idea de biopolítica o biopoder.
Por eso cada vez vamos a ver con más frecuencia cómo se legislan cuestiones que afectan directamente a la vida. Y los dos ejemplos más eminentes que tenemos en este caso son el transhumanismo y el ecologismo. Un ejemplo de transhumanismo, para no perdernos en ideas muy complicadas. Ustedes saben que hace 2 años un genetista chino mutó el ADN de 2 gemelas que nacieron con una carga genética ya distinta a la del resto de los humanos, pero por una intervención tecnológica. Uno de los 2 progenitores, yo creo que era el padre de estas niñas, era enfermo de SIDA y por temor a que pudieran contagiarse de SIDA en el momento del parto, antes de nacer, es decir, con una intervención ya congénita, este médico, aplicando un sistema que, por cierto, desarrolló y puso en marcha un científico pues muy humilde y muy desconocido que vive en Murcia, el que se llama el método CRISP. Ustedes allá no habrán oído hablar del CRISP, pero no habrán oído hablar del científico. Pero básicamente consiste en un sistema para coger el ADN, cortar y pegar por donde queremos. Esto lo recortamos y esto lo pegamos. Bueno, pues esas niñas ya nacieron siendo congénitamente inmunes al SIDA. Son 2 seres humanos que nacen congénitamente inmunes a una enfermedad, que es el SIDA, por una manipulación en la estructura genética, es decir, en el genoma humano. El genoma humano es modificado. Claro, fíjense lo que esto significa desde el punto de vista ético, porque cuando se habla del discurso de mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero, alguien podría decir, vale, luego entonces su genoma, que es el genoma de la raza humana, también es suyo y hace usted con él lo que quiere. Pues no, pues no. Incluso este médico chino fue expulsado de la universidad, no se sabe muy bien dónde está, y todos los médicos del mundo condenaron la intervención porque no hay posibilidad legal de que un científico pueda modificar el genoma humano porque le parece bien. Y en este caso era, por así decirlo, por una buena causa, no era para curar una enfermedad. Vale. Entonces, regular estas cosas, legislar sobre estas cosas, va a ser cada vez más importante, porque la presión del transhumanismo, que ya, bueno, yo anticipo que soy más bien tecnófilo que tecnófobo, es decir, yo creo que Dios es el Señor de la historia y si nos ha puesto la tecnología en nuestras manos es para que completemos la obra de la creación, pero claro, eso significa no hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana, y significa que hay cosas que podemos hacer y no debemos hacer, ¿no? Pero bueno, la presión del transhumanismo es muy fuerte. Hago una brevísima definición de transhumanismo para que no se nos olvide. El transhumanismo es la doctrina que promueve el mejoramiento de capacidades orgánicas del ser humano, no con fines terapéuticos. En este caso sería discutible la acción de este médico chino porque alguien podría decir ha sido con fines terapéuticos. Y es verdad. Pero imaginemos el caso de, por ejemplo, un ciudadano español que es el primero en Europa que tiene el carnet oficial de transhumano, que tengo entendido que es un señor que tiene unos implantes en el cerebro que hace que con los sonidos pueda haber colores. Y eso es porque él lo quiere, no es una intervención justificada clínicamente o médicamente. Es muy curioso analizar, pero eso sería otro seminario. ¿Por qué le damos tanta importancia a que una intervención tecnológica tenga un carácter terapéutico o no? Esa es la clave de todo. Pero el transhumanismo dice, no, incluso con carácter no terapéutico podemos y debemos modificar. Bueno, pues es obvio que ahí se produce una disrupción política muy fuerte. Les pongo un simple ejemplo. Toda la noción de justicia
que emplean nuestros tribunales y que asumen todas nuestras constituciones, esas que luego no se cumplen, pero que son tan bonitas y agradables de leer, dan por sentado que no se legitiman las desigualdades entre las personas que tengan su origen en la sociedad, pero sí están legitimadas las desigualdades que tienen su origen en la naturaleza. Es decir, si una persona ya al nacer es más veloz, es más fuerte, es más hermoso, es más voluntarioso que otra, esas cualidades que le ha dado la naturaleza sí justifican desigualdades sociales. Bueno, es que esta persona, claro, pero es que trabaja más. Es que esta persona es que tiene una salud de hierro y casi nunca se pone enfermo. Incluso en la Revolución Francesa o en la Revolución Rusa no se dice queremos una sociedad sin desigualdades. Se dice queremos una sociedad sin otras desigualdades de las que proceden de el talento y la virtud de las personas. Pero claro, el talento y la virtud de las personas se atribuye a la naturaleza. Desde el momento en que tú dices, no, mire ustedes que yo puedo hacer que rasgos congénitos típicos, como por ejemplo ser más moderado o menos moderado, ser más iracundo o menos iracundo, ser más perseverante o menos perseverante, eso también puede ser objeto de una intervención tecnológica. Entonces entramos en lo que Martha Nussbaum llamaba justicia genética. Es decir, también los genes, antes de nacer, se convierten en objeto de discurso político. ¿Por qué a esa persona le vas a hacer esta intervención para aumentarle la memoria y a esta otra no? Bien, eso ya es un cambio fundamental. Y el otro frente es justamente el del ecologismo. Precisamente lo que señala el ecologismo son dos cosas. Primero, la noción de privacidad. La noción de privacidad no debe eliminarse, pero debe reelaborarse. El genoma es de todos. Nuestro cuerpo, en cierto sentido, es de todos. De manera que yo no puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, y esto es un debate que se está viendo clarísimamente en el tema de las vacunas del coronavirus. Cuando algunas personas reprochan a otras que son insolidarias porque no se ponen la vacuna. Pero no, es que cuando tú decides no vacunarte, esa decisión tuya está afectando a mis posibilidades de trabajo o a la posibilidad de que haya una mutación del gen, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense lo que significa todo esto, ¿no? Aquí privados hay muy pocas cosas. Llevemos el ejemplo por ejemplo, a una empresa. La economía tradicional da por sentado que en el balance de una empresa, por ejemplo, que fabrica, pues yo qué sé, lo que quieran ustedes, esa empresa tiene una factoría que está en un lugar. Y lo que pertenece a los accionistas de esa empresa es pues, la fábrica, las materias primas que entran y los productos que salen. Y todo eso se incluye en el balance económico de la fábrica. Pero ¿qué pasaría si yo taponase las chimeneas de esa fábrica? O bien taponase los desagües de esa fábrica. En el modelo de economía y contabilidad clásica, eso no forma parte de la propiedad de la empresa, no está en el activo de la empresa. Y sin embargo, sin eso no podría funcionar. Con lo cual uno dice, ojo, su empresa funciona porque existe un cielo. Y funciona porque hay un río. Y ese río tiene una geografía, y un mar, y un agua, y llueve, y todo esto. Y esos ciclos, ¿qué hacemos? Pues esos ciclos también forman parte del capital de su empresa y sin embargo no son privados ni son privatizables, son de todos. Por lo tanto, hay una parte significativa en el capital de su empresa que es pública. Realmente lo es, a nivel de balance lo es. Y eso tiene efectos económicos. También efectos políticos. Por ejemplo, cuando un país, el gobierno de una nación, dice yo no reconozco el cambio climático
o no me preocupa, o no pienso cumplir los protocolos de calentamiento climático, la pregunta es, ¿esa nación tiene legitimidad y soberanía para luego decirle a migrantes climáticos, oiga, usted no entra en mi país? Porque la migración climática existe y cada vez va a ser un elemento más destacado. La idea de, oiga, usted no puede entrar en mi país. ¿Por qué? Pues porque el clima ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Pues porque muchas empresas, casi todas las tengo yo, porque usted no tiene casi empresas. Bueno, fíjense cómo interviene. Con esto lo que quiero decir es que las propuestas del ecologismo, sea cual sea la posición ecologista que se adopte, que como digo hay muchas, también son, en este sentido riguroso del término, son biopolítica. Lo que están diciendo es, mire usted, tiene que haber un gobierno político de la vida, y no solo de la vida humana, no solo de la vida humana, sino de la vida, de preservación de especies, de un montón de elementos, ¿no? Y esto se ve muy bien en dos autores con los que ya termino mi exposición, porque veo que llevo hablando el tiempo que me había propuesto, que son muy significativos, que son Hans Jonas y Arne Naes. Aunque sobre todo al último se le asocian pues así como posturas muy espirituales, psicodélicas, etcétera, etcétera, pero no es correcto. Cuando ustedes leen la obra de este filósofo se encuentran con que primero es realmente un filósofo de origen, de hecho es una persona que se formó en el Círculo de Viena y es un miembro de la filosofía analítica, y luego pues es alguien que hace análisis muy finos, muy rigurosos, a la hora de establecer cosas como esta, y aquí sé que termino. A lo mejor no es verdad que la naturaleza como tal no tenga derechos. Y a lo mejor la idea de decir el único sujeto y objeto propio de deberes morales es el ser humano, es la especie Homo sapiens sapiens, pues a lo mejor eso no es ni tan bueno, ni tan lógico, ni tan racional. Y otros vivientes tienen también un valor intrínseco, tal vez no como sujetos, pero pueden tener un valor intrínseco. La vida de mi gato puede tener un valor intrínseco, no solo instrumental, no solo porque me entretiene y me divierte, sino porque puede tener un valor intrínseco. Resumiendo, la biopolítica es un elemento disruptivo que todavía no sabemos muy bien cómo pensar y cómo manejar, o sea que están ustedes en la generación perfecta para concretar los conceptos y los argumentos que van a dar lugar a las grandes teorías biopolíticas del próximo siglo, y proceden las dos, la biopolítica procede sobre todo del impulso que está viniendo por un lado del transhumanismo y por otro lado del ecologismo. Y con esto ya, pues de momento termino. Yo quería preguntarte sobre lo siguiente. A mí me parece muy importante que un autor siempre sitúe su discurso dentro de una perspectiva histórica previa, que presente un marco histórico en el cual va a situar su argumentación. A mí me parece que inscribir lo que está pasando dentro de la manera como se piense la historia es fundamental. Tú dices, ha habido tres grandes cambios históricos y es allí donde debemos situarnos para comprender lo que está pasando con la biopolítica como situación y el transhumanismo y el ecologismo como posibilidades. ¿Sí? Posibilidades que
En el caso del transhumanismo, no son teóricas, sino como tú mismo reconoces, es un hecho. Más allá de lo que uno pueda valorar, el transhumanismo es una práctica y, y ya es algo como automático, un automatismo de los que hablaba Hannah Arendt, y pensar en revertir ese proceso es prácticamente, yo creo que imposible. Bueno, lo que yo quiero preguntarte es con respecto a la manera personal de concebir estas periodizaciones históricas. Yo creo, y es lo que deseo saber tu opinión, que realmente solo hay dos grandes periodos en la historia de la humanidad. Es decir, en lugar de hablar de tres grandes revoluciones, yo solamente hablo de dos fenómenos. El primero, eh, que es aquel en el cual acontece el idioma, el indoeuropeo, aquel momento en el que un grupo de personas tienen el habla. Ese es para mí el primer momento y el que con frecuencia no se piensa realmente. ¿Qué aconteció cuando una criatura biológica pudo nombrar, pudo servirse de la palabra articulada? ¿Qué es ese fenómeno? ¿Cómo se dio? ¿Qué implicaciones puede tener? Yo creo que eso se minimiza, pero creo que ese es el primer periodo en la historia de la humanidad occidental que se debe considerar. Y el segundo, que se sitúa bien a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, yo no lo asocio tanto eh, con la era industrial, aunque por supuesto tiene relación. Yo lo asocio más con el siglo XVI, cuando el hombre europeo comienza a disponer de la realidad en términos de algo que está en sus manos. Todo esto es muy complejo, la idea del Estado como una creación, la ruptura frente a la Edad Media, el nacimiento de la ciencia moderna, todos estos grandes fenómenos, la globalización que se da en el siglo XV-XVI con la época de los grandes descubrimientos que hacen del mundo uno solo. Yo sitúo más el segundo periodo en este momento y creo que el XIX es simplemente en el momento en el que algo que se está gestando ya se manifiesta y lo hace como ruptura. ¿Ruptura con respecto a qué? Yo digo con respecto a la palabra. Entonces, la periodización que yo hago es el hombre occidental de raíz indoeuropea vivió en la palabra un tiempo, una gran época, y desde hace más de 100 años está emergiendo otra cosa que es el algoritmo. Es una realidad en donde lo biológico se une con la máquina, con lo artificial, creando sistemas. Y creo que para pensar todo hoy en día, lo que se debe hacer es acudir a la cibernética, a la teoría general de sistemas y a este tipo de cosas. Sí. Sintetizo lo que estoy diciendo. Yo creo que solo hay dos épocas. Una en relación con la palabra y otra emergente que lo va a cambiar todo absolutamente, que está en relación con el algoritmo, ¿sí? Y con los sistemas cibernéticos.
Esa es la primera gran idea y me gustaría conocer tu inquietud. La segunda es esta. Cuando tú citabas a Carl Schmitt, y todos creo que conocemos el concepto de lo político, y a otro autor que en ese momento no recuerdo, tú decías, se pregunta, Giorgio Agamben, Sí, se preguntan dos cosas. ¿Quién tiene el poder de decidir quién vive, quién muere? ¿Y quién tiene el poder de decretar un estado de excepción? ¿Sí? Frente a esas dos opciones con respecto al poder, yo llamo mucho la atención sobre la tecnología como un poder al cual la palabra lo tiene sin cuidado. Más allá de lo que pueda decidir el Estado, de lo que pueda decidir Naciones Unidas, de lo que pueda decidir lo que quiera, yo en mi laboratorio, si tengo los recursos suficientes, yo decido. O sea, frente a estas dos opciones de poder, que de alguna manera siguen siendo tradicionales, ¿sí? Emerge el poder de la tecnología como algo que se instaura en la nueva realidad, y es que quien puede hacer, decide. Y fíjense que en ese poder de decisión, la palabra que nosotros conocemos se silencia. ¿Sí? Se silencia. En estos casos, yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, si tenemos una tríada de conceptos, humanismo, sociedad y ética, yo les digo, si consideramos bien lo que es la sociedad, las otras dos palabras sobran. El humanismo para la sociedad es una carga, es un pasado puesto en los hombros, llevado sobre la espalda, que lo mejor que hay que hacer es tirarlo. Y la ética es una gran farsa, ¿sí? La ética es una enorme mentira. La puerta o está cerrada o está abierta, ¿sí? Y desde el siglo XIX la puerta se abrió para que todo sea posible. La ética es una mentira. Al científico chino del que tú nos hablas, probablemente lo habrán silenciado, pero el Estado chino debe estar haciendo lo mismo que este señor a gran escala. Y así como lo está haciendo el Estado chino, lo están haciendo las corporaciones, porque hoy en día gobiernan más las corporaciones que los estados, y quienes realmente tienen el poder, que son quienes están con el poder tecnológico en sus manos, están haciendo simplemente lo que quieren, y ese es el verdadero poder. Entonces yo recalco que en estas opciones de dos poderes, el de quién decide el estado de excepción y quién decide quién vive y muere, surge este poder tecnológico como un mentiza a la ética y como una exposición de lo que es la nueva era, y la nueva era es todo lo que tú desees, si lo puedes hacer tecnológicamente, lo vas a hacer, más allá de si conviene o no, simplemente lo vas a hacer. Si hay una puerta abierta y además de eso hay una inscripción que dice no pase, todos sabemos lo que va a suceder. Una puerta abierta, entreabierta, y una inscripción grandísima que diga no pases, eso es una invitación a pasar. Me gustaría conocer tu opinión. bueno, pues mira, me parecen dos reflexiones muy interesantes y muy profundas, y estoy básicamente de acuerdo con ellas. Y en cualquier caso, no las veo tan incompatibles con lo que yo he señalado. Fíjate que cuando yo he hablado de la manera de partir la historia, tal vez no he insistido en que estaba usando un criterio de tecnología, de artefactos, de contexto tecnológico. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, y todos los expertos están totalmente de acuerdo contigo, en que lo que sucede tecnológicamente con la revolución industrial
es algo que se empieza a gestar con Descartes y se empieza a gestar con la modernidad. Y ahí eso lo señala muy bien Ortega y Gasset, lo advierte mucho sobre eso, diciendo, fíjense ustedes lo que significa la aparición del ingeniero en la historia de la cultura. Hasta ese momento, cuando tú le dices a alguien qué hace un alfarero, le puedes decir, pues hace vasijas. Y qué hace un talabartero, pues hace cosas con cuero y cinturones, etcétera, etcétera. Tiene una materia, su trabajo tiene una materia. Pero cuando tú preguntas qué hace un ingeniero, dice Ortega, la materia del ingeniero es la propia tecnología. Es un señor cuyo trabajo es producir tecnología. Y ahí empieza a haber ya un cambio de mentalidad fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y no es tanto un cambio de mentalidad científico, ni siquiera humanístico, sino que es realmente un cambio de mentalidad técnico. Es la manera de concebir la relación entre el ser humano y la naturaleza. De manera que, como dice Walter Keulen en un libro muy interesante que se llama Los Ángeles de Acero, realmente la revolución industrial fue una realidad en las cabezas de los europeos muchísimo tiempo antes de que hubiese una sola innovación tecnológica real, concreta. ¿Sí? Y eso, o sea que ahí encajan totalmente. Y en cuanto al punto cero, bueno, yo he dado por sentado algo que efectivamente es muy discutible. Y como es discutible, pero yo entiendo que mientras no hay palabra, no hay propiamente humanidad. Es decir, cuando yo hablo de el momento de génesis de la humanidad, distinguiendo que efectivamente es cuestionable entre hominización y humanización, pues entiendo que lo que nos hace realmente humanos, personas, no es un criterio biológico solo de pertenecer a la especie Homo sapiens sapiens. Posiblemente hubiera habido otras personas de otra especie, si somos una verdadera anomalía biológica muy interesante, siempre que en el orden de la vida todos los, solo en un género de seres vivos solo ha quedado una especie, ese género ha desaparecido. Es un tema muy interesante de pensar, ha desaparecido. El ejemplo es, si uno piensa, por ejemplo, en los felinos y dice, pues el tigre ha desaparecido, el gato ha desaparecido, el león ha desaparecido, y solo queda pues yo qué sé, el lince. Pues el lince va a desaparecer. Nosotros estábamos en esta situación. Todos los homínidos desaparecieron, todos. Solo quedó una especie, que somos nosotros. Pero es concebible que tal vez otros miembros del género Homo, otros homínidos, pudiesen haberse convertido en personas, realmente en personas. Pero ahí ya entra en juego un relato histórico, que como tú muy bien dices, es un relato mediado por la palabra. No es una historia de biología, es una historia de cultura. Ahí es donde eso es lo que nos convierte realmente en humanos. Por eso yo he dado por sentado, y tú haces muy bien en recordarme que es un tema que merece la pena considerar, el hecho de que, por supuesto, si no hay palabra, no hay condición humana. Pero sí que es verdad que a veces no somos conscientes del enorme impacto que tuvo esa primera revolución del 4000 antes de Cristo. Antes de eso están los seres prehistóricos, que son maravillosos. Conocemos seres prehistóricos, los hay. Los indios norteamericanos y americanos en general son seres prehistóricos. No tienen lectura, no tienen lenguaje escrito, grupos de hasta 300 personas como mucho, no hay una gran distinción de trabajo dentro de la sociedad, todos cantan, todos bailan y cuando hay que ir a la guerra todos van a la guerra, la distinción es si eres chico o eres chica. Eso es el hombre prehistórico, que ha vivido muy bien. También, estos son datos que no se pueden olvidar, también que cuando los europeos llegan a América, se encontraron con una serie de personas que eran más felices, tenían más salud dental, más esperanza de vida y una medicina infinitamente más desarrollada. Infinitamente más desarrollada. Es decir, entre ponerme en manos de una persona, pues yo qué sé, de cualquier persona
que practique la medicina en América en el siglo XVI o XVII y ponerme en manos de un médico europeo del siglo XVIII, yo me pondría en manos, sin duda alguna, de un médico americano del siglo XVI, vamos, sin dudarlo en absoluto. Los médicos, fíjense lo que nos llevó, pero ese periodo cambió muchísimas cosas. Por ejemplo, crea la escuela, crea la educación formal. Antes no hay educación formal. Uno se educa simplemente siendo persona en tu grupo, en tu tribu, ya está, y te educas. Y te educas mucho mejor, claro. Si yo le digo ahora a un niño de 10 años si prefiere estar con su padre cazando o prefiere estar en una silla 5 horas viendo raíces cuadradas, pues seguramente lo que va a preferir es estar con su padre cazando y posiblemente se va a formar más en valores y en otras muchas cosas. Pero bueno, y respecto a la otra cuestión, pues tienes toda la razón, porque efectivamente los teóricos de que el poder político fundamental es el estado de excepción y la pena de muerte, la muerte legítima, están pensando en términos jurídicos, muy jurídicos. Pero justamente lo que tú estás diciendo, y que es cierto, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es que una de las cosas que pasa en la nueva situación tecnológica que es la nuestra, es que el poder cada vez está más al margen de los parlamentos y de cualquier estructura jurídica. Es decir, ya no está en manos del Estado. Hablar de poder, por eso algunos expertos en estos temas dicen: seguramente estamos en un estado en el que podemos cambiar más el mundo con nuestra tarjeta de crédito que con nuestra papeleta de voto. Porque cuando yo con mi tarjeta de crédito digo, no, yo esto no lo compro y prefiero pagar un poco más por esto otro, ahí estoy tocando el corazón de esas multinacionales. Ahora, bueno, no, me importa mucho esto que tú dices, que un ciudadano, un ciudadano tomando este tipo de actitudes en la medida en que pueda viralizar su comportamiento, se vuelve poderoso. Y de esto lo que yo quiero señalar es que lo importante de las vías de hecho, pero de este tipo de hechos, como forma de legitimar cosas. O sea, eso para mí es tremendamente importante. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en que un logro de una multinacional tenga los efectos masivos suficientes, ese efecto va a autolegitimar la acción. O sea, más allá del derecho, más allá de la ética, son los hechos mismos los que van a ser fuente del derecho y de la ética. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es verdad, y lo que tú dices es importante. Realmente nuestra condición de consumidor y de usuario se convierte cada vez más en el eje de nuestra vía política, el eje de nuestra praxis. No tanto otras formas típicas de praxis, que eran ir a la guerra, pegarse con alguien o ir a votar. Bueno, eso sigue siendo importante. Con quién te pegas sigue siendo importante. Pero cada vez es más importante tus decisiones como usuario y como consumidor. Sí,